Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Ya estamos por aquí para compartir la palabra del Señor. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saber que tú sigues queriendo conocer más a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Bueno, hoy te saludo desde Morelia, Michoacán. Te mando un abrazo a los diferentes estados, a las diferentes ciudades de donde nos están viendo. Te abrazo, te mando saludos, te sigo insistiendo en que no des un paso atrás. Si tú ya comenzaste este caminar con Cristo, no te des por vencido, sigue adelante, porque la recompensa es eterna. Yo te sigo animando a que tú sigas compartiendo estos videos, a que sigas suscribiéndote en YouTube. Estamos como Mónica Gutiérrez, Pan de Vida. Suscríbete al canal, sigue compartiendo estos videos para que más gente conozca, para que seamos más los que anhelamos estar con el Señor, que tú anheles dejar ese legado de fe para tu familia, para tus generaciones, porque todo comienza con una persona. Y hoy te doy la bienvenida, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saber que tú sigues teniendo esa entereza, que tú sigues teniendo ese interés, esa fe en nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a escuchar la palabra que Él quiere enseñarnos, porque todo lo que Él anhela en nosotros es que nosotros crezcamos en Él, que nos parezcamos más a Jesús, que nos parezcamos más a Él en todas nuestras áreas de nuestra vida. Entonces, la palabra que el Señor puso hoy en mi corazón, ya la titulé ¿Cómo se forma el carácter? ¿Tú sabes qué es el carácter? Pues bueno, hoy te doy bien la bienvenida, bienvenido a Pan de Vida, y vamos a hablar del carácter. Esto que todos tenemos que desarrollar. La personalidad la tenemos, pero el carácter se tiene que desarrollar. ¿Qué impacto tiene en nosotros tener un buen carácter? Tener un buen carácter no es una tarea fácil. Créeme, no es una tarea fácil, es algo de diario. Es algo que tenemos que trabajar diariamente. Pero no estamos solos. Esto lo tenemos que hacer juntamente con Dios. Él es el único que nos forja el carácter. Y vamos a orar para comenzar este tiempo. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque a través de Él tú nos hablas. A través de Él, Señor, podemos saber lo que tú quieres decirnos, Padre, y hoy te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des revelación del cielo para poder entender hoy la palabra, Señor, que tú quieres compartirnos, Señor, porque tú anhelas que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, Señor. Porque sabemos que tú anhelas que este año, Señor, crezcamos, que tomemos buenas decisiones y que nos expandamos, Señor. Que expandamos tu reino, Señor, aquí en la tierra. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que tu palabra hoy por medio de tu Espíritu Santo selle esta palabra, Señor, esta semilla que tú vas a poner hoy en nuestros corazones. Y te pido, Señor, que tú sigas preparando cada corazón que esté hambriento por conocerte a ti, por escuchar de ti, Señor, por parecerse más a ti. En este día, Señor, yo bendigo a cada uno de los que hoy van a escuchar este mensaje, Señor, esta enseñanza. Te doy la gloria y te doy la honra a ti, Padre. Te pido que tomes el control, Señor, de mi carácter, de mis emociones, Señor, de mi temperamento, Padre. En esta tarde, y que uses, Señor, mis labios, que uses mi boca para manifestar, Señor,
tu poder a través de tu palabra, Señor, para que más gente te conozca, Padre. Y en el nombre de tu Hijo Jesús te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti que eres el único digno de merecer toda la honra y la gloria, Señor. Amén. Bueno, ¿qué significa tener buen carácter? Una definición larga es obedecer a Jesús, independientemente de la presión que estemos viviendo, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y la definición corta es vivir por principios y no por emociones. Dios puso las emociones en cada uno de nosotros, pero nosotros debemos saber aprender a través de lo que Dios de lo que Dios ya estableció, saber manejar nuestras emociones. ¿Sale? O sea que mi vida se rige por los principios, se debe de regir por los principios que Dios ya estableció y no por las emociones que están pasando en mí en el momento, lo que yo estoy pasando en el momento. El carácter nos permite testificar de Jesús, porque a veces pensamos que los tiempos que estamos viviendo son los más difíciles. Pero si vamos a los tiempos en donde se compartía y se predicaba a Jesús, donde predicaba a Jesús, donde los discípulos compartían la palabra de Dios, ahí a ellos los echaban a los leones, los encarcelaban, los apedreaban, les cortaban la cabeza. Claro que en estos tiempos estamos viviendo una gran presión. Y esto lo digo no para que vivamos como nuestras vidas como víctimas, sino que entendamos que sí, es nuestra lucha, es nuestra cruz y es lo que nos está tocando vivir en estos tiempos. Porque vivimos en un mundo que no aplaude el imitar a Jesús, que no aplaude a predicar a Jesús. Estamos viviendo unos tiempos donde la gente ya no quiere escuchar de Dios, donde la gente tiene un corazón, donde se está moviendo por emociones, gente sin carácter. Porque mira, te voy a explicar esto. Nosotros pensamos que la gente que habla fuerte, que la gente que impone es una gente con carácter. Y hoy tenemos que salir de ese error, porque la gente que tiene carácter tiene dominio propio. La gente que grita, la gente que se enfurece, la gente que explota fácilmente y no controla sus emociones, es gente que no tiene carácter. Una gente que se contiene, una gente que no se defiende, una gente que no pelea allá afuera, una gente que toma decisiones firmes, una gente que pone límites, es una gente con carácter. Entonces esa es la gran diferencia. Hay una diferencia entre el temperamento y entre el carácter. El temperamento son nuestras emociones y el carácter es cuando nosotros controlamos nuestro temperamento, o sea, nuestras emociones independientemente de lo que estemos pasando. Es lo que nos está hablando hoy el Señor a través de esta palabra. Porque carácter significa agradar a Dios y no al hombre. Porque claro que vas a ser criticado, claro que vas a ser juzgado, pero tu propósito de tener un buen carácter es agradar a Dios. Tenemos que romper con nosotros mismos, tenemos que romper con el miedo, con la vergüenza y morir al orgullo. Nosotros los seres humanos tendemos a ser orgullosos. Eso nos lleva a no tener carácter, a movernos en nuestro temperamento, es decir, en nuestras emociones. Y una gente que se mueve por temperamento es una gente sin carácter. Entonces tenemos que morir a nuestro orgullo. Y para poder lograr obedecer a Jesús, yo sé que no es fácil, claro que no es fácil, porque la presión social, la apariencia y el querer quedar bien con todo el mundo es más fuerte.
pero no imposible. Nuestro carácter debe de ser desarrollado y nuestro carácter tiene que ser trabajado. Nuestro temperamento tiene que ser trabajado todos los días, es decir, nuestras emociones. Controlar nuestras emociones va a forjar un carácter. Pero en la enseñanza del día de hoy, Dios a través de su palabra nos habla del carácter y, esta definición se encuentra en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Te animo a que tú siempre que vengas o que a donde vayas a escuchar la palabra de Dios lleves tu Biblia para que tú corrobores la verdad absoluta que es Cristo Jesús y que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Y yo te pido de favor, te pido con todo mi corazón que tú lo hagas. Siempre lleva tu Biblia a donde tú vayas y corrobora que se te esté hablando con la verdad. Hoy vamos a tratar en la enseñanza de hoy en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo es, dice el número 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y versículo 4 dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La mayoría de las personas le huyen al dolor en lugar de aprovecharlo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos regocijarnos. Y regocijarnos significa que tenemos que tener una alegría en nuestro interior basada en la confianza de que Dios está aprovechando el dolor o la adversidad que estamos afrontando, que estamos atravesando. Él nos dice, alégrense en el sufrimiento, porque nuestro sufrimiento va a producir perseverancia. Y la perseverancia produce entereza, que no nos defrauda. Y una esperanza que no nos defrauda es aquello que yo estoy esperando realmente llega. Y lo que permite que aquello que yo estoy esperando realmente llegue, justamente ¿qué es? Pues es el carácter. Pero todo nace del sufrimiento y la forma o la manera en que nosotros lo afrontamos. Y ahí mismo en Romanos 5 nos está diciendo que la forma en que se debe aprovechar el sufrimiento es por medio de alegrarnos en Dios. Entonces nosotros debemos empezar a manejar, porque ¿a quién le gusta sufrir? Claro que a nadie. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú dejas que Él haga todo por ti, cuando tú dejas que Él te defienda, vas a entender que todo lo que te sucede, que nosotros como humanos lo vemos que son cosas malas, para Dios es algo que está haciendo para hacernos crecer. Él nos está formando un carácter, Él está formando en nosotros todo aquello que Él quiere preparar para lo que viene. Entonces el sufrimiento tiene una base. Y eso es prepararte para lo que viene, eso es formar tu carácter, para que tú ya no te muevas en tu temperamento, en las emociones, porque nuestras emociones nos hacen tomar tomar decisiones inmaduras, porque la inmadurez es falta de carácter. Entonces, cada una de las situaciones que estamos pasando, según nosotros difíciles, debemos aprender a alegrarnos porque debemos entender que todo lo que nos pasa obra para bien a los que creemos en Dios. Entonces, Dios usa todo eso para que nosotros aprendamos a forjar un carácter y estemos preparados para lo que viene. Nos quiere hacer fuertes, nos quiere hacer que sepamos cómo manejar nuestras emociones, que tengamos dominio propio. Por ejemplo, mi carácter es carácter explosivo, pero yo diariamente trabajo con eso, porque Dios está formando en mí un carácter, y no un carácter explosivo, un carácter de acuerdo a la obediencia de Él, a las leyes de Él. Yo antes me defendía mucho y gritaba cuando yo no conocía del Señor,
Pero hoy que conozco a Jesús, hoy que sé que Él es mi Señor y mi Salvador, hoy que sé que Él pelea la batalla por mí, hoy he aprendido a tener dominio propio, pero gracias a Él. Entonces, la forma en que se produce el carácter es cuando estoy viviendo una situación difícil, pero tengo la confianza de que Dios está usando esa situación difícil para hacerme una persona más fuerte y voy a poder conquistar todo aquello que Dios ya tiene preparado para mí. Entonces, ¿qué importancia tiene tener un buen carácter? Porque también hay, bueno, el mal carácter es gente que no se sabe dominar, que no tiene dominio propio y que explota, que no tiene paciencia, que no tiene entereza. Eso significa una persona débil. No es una persona fuerte, es una persona débil sin carácter. Pero hay muchas personas que en lugar de alegrarse en Dios, lo que hacen es huir. Huyen y cuando tú huyes, pues no puedes desarrollar la perseverancia, no se desarrolla un carácter y eso pues va a hacer que nunca conquistes todo lo que Dios tiene para ti. Si tú no estás dispuesto a pasar por el dolor de la manera correcta, tu carácter no va a poder formarse y no vas a poder conquistar todo lo que el Señor ya preparó para ti. Vas a ser una persona débil. Si tú no dejas que tu carácter sea moldeado por el Señor a través de las cosas, de las situaciones difíciles, tú vas a huir siempre de las situaciones en lugar de afrontarlas. Vamos a hablar de qué características tiene alguien que ha desarrollado un buen carácter. La respuesta es que independientemente de la adversidad o de la presión que está viviendo, sigue comportándose como un seguidor de Jesús, como un cristiano que sigue obedeciendo a Jesús, sigue testificando de Jesús a través de la forma en que se comporta y de vivir. Esa es la persona que tiene un carácter, que a pesar de lo que tú estás pasando, tú no le echas la culpa a Dios. Tú afrontas la situación, tú no huyes de la situación, ves la manera de cómo resolver controlando tus emociones. Porque casi siempre que nos pasa algo, o nos sentimos derrotados, o nos sentimos humillados, o nos sentimos víctimas. Pero el Señor dice que nuestro carácter va a ser formado a través de esas circunstancias. ¿Y cómo es una persona con mal carácter? Es una persona que simplemente habla de Dios, habla de versículos bíblicos, pero cuando está pasando por un poco de presión, se comporta como un incrédulo. Niega con su actuar todo aquello que predica con su boca. Porque una persona que tiene carácter se responsabiliza de sus acciones y de sus reacciones. Una persona que no tiene carácter responsabiliza a todas las demás personas. Siempre está buscando ser una mejor persona, pero condicionando a otros que se comporten de cierta manera o de la manera que esa persona quiere. Y normalmente una persona sin carácter es una persona que nunca avanza porque no está dispuesta a cambiar. Siempre quieren cambiar a otros, pero ellos creen que ellos están bien. El carácter es una responsabilidad propia que cada uno tiene que trabajar de la mano de Dios. Porque culpar a los demás por mis acciones o mis reacciones es una actitud inmadura y falta de carácter. Porque el carácter domina al temperamento y este carácter es que nos lleve a parecernos más a Jesús. Entonces el carácter débil echa la culpa a los demás por las acciones que él tiene y una persona con carácter
domina el temperamento y este lleva a parecernos más a Jesús. Esa es la meta de un cristiano, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Pero para que tu carácter crezca, tienes que aprender a dominar tu temperamento, o sea, tus emociones. Porque con nuestro comportamiento tenemos que testificar de Jesús, que aquellos que están a mi alrededor vean el amor y vean a Jesús a través de mi vida. Una persona con carácter no termina comportándose de acuerdo a sus emociones, sino de acuerdo a los principios bíblicos. Una persona que no busca agradar al hombre, sino agradar a Dios, va a ser una persona que termine la carrera y llegará a la meta. Una persona con carácter va a llegar a la meta. Esta es la palabra de Dios. Voy a concluir con esto en cuestión del carácter. Una persona sin carácter siempre disimula lo que debería de estar resolviendo. Y una persona con carácter lo que hace es enfrentar aquello que tiene que enfrentar y darle solución. Y eso es lo que nos va a permitir llegar a la meta. ¿Cuán importante es que yo me disponga para que Dios forme mi carácter? ¿Qué importancia tiene? Pues es muy importante porque debemos alegrarnos en nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento produce perseverancia y entereza de carácter. Si nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles no le sacamos el provecho, no nos alineamos a Dios en lo que Él está trabajando, pues lógicamente no vamos a desarrollar ningún tipo de carácter. Ciertamente hay cosas que Dios quiere trabajar en nosotros, pero se requiere que nosotros nos dispongamos a trabajar junto con Dios para poder llegar a desarrollar ese carácter. Y esto es diario. Diario tenemos que trabajar con nuestro temperamento para que nuestro carácter sea formado. Jesús nos dice en sus palabras en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Que cuando nosotros hablamos o actuamos, hablamos dependiendo de lo que traemos en el corazón. Y esto tiene que ayudarnos a confrontar nuestra vida. Esto nos tiene que ayudar. Porque nuestras reacciones emocionales están evidenciando lo que yo tengo en el corazón. Y si estoy evidenciando temperamento en lugar de carácter, entonces quiere decir que tengo algo que resolver dentro de mí. Porque una persona que tiene carácter es una persona precavida, persona que pone límites para no meterse en una situación que termine con todo lo que ha construido. Porque la falta de carácter a veces nos lleva a perder todo aquello que nos ha costado durante años. Una persona inmadura, sin carácter, con mal carácter, llega a perder todo aquello que construyó hasta el día de hoy. Entonces, el carácter de una persona se observa a través de sus palabras y de sus acciones. Así que si tú eres una persona que está viviendo bajo el temperamento, es decir, si eres una persona que se mueve por sus emociones, déjame decirte que tú aún no tienes un carácter formado, que necesitas ayuda del Espíritu Santo para salir de ese estado, porque la inmadurez nos lleva a meternos en muchos problemas y a veces terminamos perdiendo todo lo que habíamos estado trabajando.
Recuerda que una persona madura es una persona que afronta los problemas o las dificultades con serenidad y con fortaleza. Una persona que aprovecha lo que es las situaciones difíciles que está pasando para crecer, para darse cuenta que todo en esta vida pasa por algo y que Dios con las situaciones difíciles nos está ayudando a madurar, a crecer y a formar nuestro carácter, a controlar nuestro temperamento. Así que voy a terminar orando y dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí conectados. Señor, tú sabes, Señor, y conoces nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Te pido, Señor, que nos ayudes. Danos una doble porción, Señor, de tu Espíritu, para que podamos manifestar el dominio propio y la paciencia en los momentos cuando nuestras emociones se quieran manifestar. Ayúdanos a reemplazar los pensamientos de ira y de amargura por pensamientos de amor. Perdónanos por todas las maldiciones que hemos pronunciado en momentos de ira. Cancelamos esas palabras de muerte y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más como tú. Queremos reflejar tu imagen en nosotros. Ayúdanos a crucificar diariamente las obras de la carne en nosotros. Señor, no permitas que lo que sucede afuera tenga el control de mis reacciones. Una vez más reconocemos, mi Dios, que sin ti no podemos. Te necesitamos a diario. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que esta palabra que el Señor nos ha enviado el día de hoy, Él está queriendo darnos crecimiento. Y hoy es la parte de crecer, de que Él quiere formar un carácter en nosotros. Quiere poner dominio propio en nosotros, en nuestro temperamento. Las emociones que Él puso en nosotros, quiere que sepamos cómo manejarlas. Cómo manejar la ira, cómo manejar todos esos temperamentos, la tristeza, la frustración, todo lo que nosotros vivimos a diario. Necesitamos ayuda de su Espíritu Santo para que Él nos ayude a forjar, a formar ese carácter y poder caminar en obediencia a Jesús y poder ser parte de Él para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Esa es la meta, parecernos más a Jesús. Yo anhelo en el corazón, te bendigo y le pido al Espíritu Santo que esta semilla, este carácter quede sembrado en tu corazón, quede sellado en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios y pueda Él darte revelación de esta palabra para que tú sigas expandiéndote, para que tú sigas en conocimiento, expandiéndote en conocimiento, para que tú puedas llevar la palabra del Señor con denuedo, para que tú la hables con denuedo, porque esa es la gran comisión, llevar la palabra es el Evangelio y la palabra es nuestro Señor Jesucristo mismo. Y yo anhelo en el corazón que estas enseñanzas que damos en Pan de Vida hagan crecer tu vida espiritual y tu vida en cada una de las áreas. Por el día de hoy, esto es lo que el Señor nos manda a hablar. Espero y dé fruto en tu corazón. Yo anhelo y yo tengo una fe sin duda que el Señor está haciendo ya algo en ti, que Él ya comenzó la obra en ti y que no te va a soltar hasta haberla cumplida. Así es de que nos vemos el próximo miércoles, no te olvides, el próximo miércoles 5 de la tarde, aquí en Pan de Vida y en YouTube, Mónica Gutiérrez, Pan de Vida. Suscríbete, dale like y comparte estos en vivos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.